El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es una aplicación de la transformada de Fourier a los circuitos eléctricos. Nosotros vamos a tener, digamos, tres tipos de elementos. Elementos resistivos, vamos a tener elementos inductivos, inductores, y también vamos a tener capacitores. Y para cada uno de ellos vamos a trabajar desde el punto de vista de Fourier. ¿Qué significa eso? Bueno, supongamos que tenemos una resistencia y para esa resistencia vamos a aplicar la ley de Ohm de la misma forma en que lo hacemos en el dominio de tiempo, pero vamos a aplicarla exactamente igual en el dominio de Fourier. Eso significa que para una resistencia R vamos a poder aplicar esta ecuación. Entonces, de la misma forma que aplicamos la ecuación en el dominio del tiempo, también la podemos aplicar de la misma manera en el dominio de Fourier o el dominio de la frecuencia. Entonces, esta ecuación vamos a poder trabajarla exactamente igual en el dominio de Fourier. Ahora bien, en el caso de los inductores vamos a trabajar un poquito diferente. Vamos a tener igual una ecuación. Entonces, como les venía diciendo, se cayó la conexión como por 5 segundos. Para los inductores vamos a tener una ecuación bastante parecida, pero en este caso no vamos a hablar de la resistencia, sino de la impedancia. Y esa impedancia, para el caso del inductor, va a estar dado por la siguiente ecuación. Va a ser igual a 1, no, perdón, es J, el número imaginario, omega y L. Es la impedancia en el dominio de omega. Eso para los inductores. Ahora, para los capacitores empleamos exactamente Profe, esto. Sí, ¿puede devolverse a las resistencias? Para sí, ver la correcto. ecuación. Esta es la Ok, ecuación. De hecho, la ok, ecuación más simple. perfecto, profe, gracias. Este sería el caso de los inductores y a continuación vamos a ver el caso de los capacitores, que va a ser una ecuación casi que idéntica, solo que en este caso vamos a tener una impedancia que va a ser diferente. Esa impedancia va a ser 1 entre omega, digo J omega y C. Esta es la impedancia de un capacitor, pero en el dominio de Fourier. Sabiendo esto, nosotros ya podemos venir y comenzar a trabajar este ejercicio que tenemos acá. En este ejercicio se nos presenta este circuito y se nos pide determinar la función de transferencia. Es decir, se ocupa determinar la salida en el dominio de omega en términos de la entrada en el dominio de omega.
Entonces, lo bonito y lo interesante con este ejercicio, tal vez lo cómodo, es que yo no ocupo calcular ninguna transformada de Fourier, porque aquí ya tengo las transformadas de Fourier y va a ser cuestión nada más de aplicar y considerar la impedancia para cada uno de los elementos y aplicar las leyes que nosotros ya conocemos para los circuitos eléctricos. Entonces vamos a comenzar primero viendo que se nos pide de primero la función de transferencia. Por lo tanto, yo voy a comenzar, digamos, en lugar de trabajar con el circuito en el dominio del tiempo, voy a trabajarlo en el dominio de la frecuencia, es decir, en el dominio de omega. Entonces, tengo aquí una resistencia, tengo por acá una inductancia, aquí abajito una segunda inductancia y aquí una segunda resistencia. Entonces, vamos a tener que trabajar con el dominio vamos a tener que trabajar con el circuito en el dominio de la frecuencia. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, ocupamos calcular primero esta impedancia. Como es un inductor, vamos a utilizar esta ecuación de acá. J omega L. L, ¿cuánto valdría en este caso para esta inductancia? ¿Cuánto vale L? ¿Cuánto vale esta inductancia? A ver, ¿quién me dice? Profe, ponen la fórmula otra vez, la ecuación. Sí, es- ¿cuánto valdría la inductancia de ese inductor? ¿Cuánto vale L? Bueno, sería Uno. J omega I L que vale 1. Entonces, nótese que L es igual a un Henry. Por lo tanto, me quedaría J y omega nada más. Entonces, este sería el valor de esta impedancia. Nótese que nosotros no conocemos omega, no conocemos la frecuencia. Y eso sería tanto cierto para este como para este. Para ambos inductores, porque tienen la misma inductancia. ¿Y cuánto valdría la impedancia de la resistencia? Aquí no la pusimos, pero la impedancia siempre va a ser igual a R. Entonces, la impedancia de esta resistencia, ¿cuánto valdría? De esta de acá. ¿Cuánto vale esta impedancia? Esta y esta. Profe, una consulta. Para aplicar la fórmula de la impedancia no hay que hacer una fórmula, la que usted explicó anteriormente, la que es 1 sobre JWL, si no me equivoco. No, para el inductor es esta. Y para el capacitor es esta. Pero no estamos haciendo ninguna para el capacitor, Sí, porque no tenemos entendí. capacitores. Entonces, como solo tenemos inductores, hacemos esta. Ok, por aquí tenemos, ¿cuánto valdría esta impedancia de esta resistencia? Esta y esta de acá. Uno cada una, profe. Uno cada una, correcto. Entonces, muy sencillo. Entonces, yo lo que voy a hacer
tal vez, es reescribir este circuito, pero ya en el dominio de omega. Entonces ya no va a estar en el dominio del tiempo, sino que va a estar en el dominio de omega. Entonces borro esta T de acá. Y borro esta T de acá. Porque el circuito ya no está en el dominio del tiempo, sino que está en el dominio de omega. Vamos a ponerlo así, con una W, porque no tengo el omega. Bueno, a ver si lo puedo copiar de acá. La presentación de un PowerPoint. No, no se copia. Ah, no, sí se copia. Vamos a ver. Sí se copia, mira. Tengo que hacerlo más chico. Bueno, ahí quedo en el dominio de omega. Ahora me llevo esto para el otro lado para que quede también en el dominio de omega. No se ve muy bonito, pero dejémoslo así. No importa, es un ejercicio. No es una tesis. Ahora, digamos, con la resistencia no hace falta sustituirla digamos, por un valor diferente porque la impedancia es igual a la resistencia. Lo que tenemos que modificar acá va a ser la impedancia de lo que tenemos, digamos, que quitar acá es este valor y sustituirlo por la impedancia. Entonces tendríamos básicamente J. Bueno, vamos a ver. J y omega. Aquí está J omega. Ese es el valor de la impedancia de este elemento. Y también lo tendríamos aquí abajito. Ok, ¿qué harían ustedes para despejar este VS en esta resistencia? ¿Qué aplicarían de toda la galeta de ecuaciones y métodos que aprendieron en cursos anteriores? ¿Qué harían? ¿Qué harían para resolver este ejercicio? Está más fácil de lo que parece. Bueno, sería cuestión de hacer un divisor de voltaje, correcto, para despejar VS. ¿Qué opinan? Sí, un divisor de tensión, profe. ¿Perdón? Un divisor de tensión. Correcto, un simple divisor de tensión. Entonces será VE entre la suma de las impedancias multiplicado por 1. Entonces me quedaría que VS
es igual a V y se divide. Bueno, sumamos las impedancias. Nótese que tenemos 1 más 1, que es 2. Y tenemos J omega más J omega. ¿Cuánto sumaría eso? 2 omega, no. Correcto, 2J omega. Ok, y tenemos un 2 que podemos sacar a factor común. ¿Y qué más harían ustedes acá? ¿Qué estamos calculando? Estamos calculando la función de transferencia que es Vs entre Ve. Entonces, ¿qué le hace falta a esta expresión? ¿Qué está haciendo este Ve? Mandarlo a dividir, profe. Sí, hay que mandarlo a dividir, ¿correcto? Y esto que nos quedó acá es nada más y nada menos que la función de transferencia. ¿Y qué más nos pedían? Nos pedían la respuesta de amplitud. La respuesta de amplitud es básicamente el módulo o magnitud de la función de transferencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar esto y escribirlo de esta manera. Tenemos que escribirlo de esta manera, véanlo acá. Como la parte real más la parte imaginaria. Porque aquí lo que vamos a hacer es calcular el módulo de este número complejo, que es la raíz cuadrada de la parte imaginaria al cuadrado, más la, bueno, la raíz cuadrada de la parte imaginaria, más la parte real. Entonces tenemos que escribirlo de esta manera. ¿Qué harían con este número complejo para escribirlo de esta manera? ¿Recuerdan qué podíamos hacer con este número para escribirlo? Es básicamente multiplicarlo por el conjugado del denominador. Entonces sería 1 menos j omega y abajo por 1 menos j omega. Ahora, ¿cuánto estamos multiplicando por 1? Por lo que estamos obteniendo el mismo número, la misma función, solo que lo estamos haciendo de forma tal que el producto nos va a sacar la parte imaginaria del denominador. Entonces quedaría de esta manera. Profe, disculpa, no sé mi ignorancia, pero ese 2 no es parte del conjugado, ¿no? No, porque lo puedes sacar. Digamos, Ok. puede ponerlo por acá y puede dejarlo ahí y ya no nos afecta, digamos. Y siempre va a haber un medio multiplicando, pero no, eso no tiene nada que ver, digamos, no afecta porque lo que andamos buscando es sacar el j del denominador. Y al hacer esta operación lo vamos a lograr, porque este producto de aquí abajo, cada vez que nosotros multiplicamos por el conjugado, se cancela la parte imaginaria. Profe, un medio quedaría como la magnitud, ¿no? O algo así. Sí, sí, el medio quedaría como, solo modifica la magnitud. Entonces, aquí arriba me sigue quedando 1 menos j omega. Y abajo me quedaría
Bueno, aquí ya es interesante, se torna interesante porque me quedaría, aquí podemos aplicar una fórmula notable. Correcto. Aquí podemos aplicar una fórmula notable. ¿Cuál es la fórmula notable que podemos aplicar acá? ¿Se acuerdan? Es de hecho esta. A menos B por A más B. Que es lo mismo que A más B por A menos B. ¿Y esto qué sería igual? ¿Recuerdan? A la 2. A menos B a la 2. Correcto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. ¿Y cuánto valdría A acá? 1. 1, ¿verdad? Entonces sería 1 al cuadrado. Y B al cuadrado, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale B? Igual seguiría siendo 1, ¿no? No, B no es 1. B es J omega, que se va a elevar al cuadrado. Este 2 lo podemos sacar de ahí. No nos estorbe. Ok, ¿cuánto daría J omega al cuadrado? Más J, ¿Cuánto? más J. No, no da eso. Dos J omega, ¿no, profe? Tampoco. J omega al cuadrado da menos omega al cuadrado. ¿Cuánto es J al cuadrado? 0 menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Y omega al cuadrado cuánto es? Sí, pues omega al cuadrado es omega al cuadrado, ¿verdad? Entonces, y bueno, aquí me quedaría esta sencilla expresión de omega
al cuadrado más 1. Ok. Nótese que podríamos escribir esto de esta otra manera. Esto de acá lo voy a poner aquí a la izquierda. Es que y aquí ya me quedó el número complejo, que simplemente es multiplicado por una constante. Ok, ahora ocupamos calcular la magnitud de eso. Y para calcular esa magnitud tomamos simplemente la parte imaginaria. Bueno, tomamos todo el número complejo, pero bueno, hay un escalar acá que multiplica. Entonces este de acá simplemente le sacamos el valor absoluto. Pero bueno, no es necesario sacar el valor absoluto porque siempre va a ser positivo. Entonces tengo que sacar la norma o módulo de esta parte de acá. Entonces véanlo acá. Me quedaría el módulo. Aquí me quedaría h, que es la función de transferencia. Entonces estoy calculando la magnitud o módulo de ese número complejo. Entonces es simplemente la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces multiplicado por esta constante. Entonces aquí me quedaría 1 más omega al cuadrado. Ahora bien, aquí se cancela algo. ¿Qué opinan? ¿Qué se cancela acá? Si revisan, se va este de acá, esta expresión que está en el numerador se cancela con esta que está en el denominador y me quedaría un medio que es básicamente 0.5. Entonces con eso ya estaría calculando la magnitud de la función de transferencia, que es simplemente 0.5. Nótese algo interesante, nótese que se nos pide que dibujemos la respuesta de amplitud respecto a la frecuencia. Entonces, si hacemos ese dibujo, va a ser simplemente lo Profe, siguiente. disculpe, Ajá, en la parte anterior me perdí donde usted puso 1 más JW al cuadrado. ¿Dónde salió? es, Ese. es, es el módulo de este número complejo o la magnitud de este número complejo. Es 1 al cuadrado más j omega al cuadrado. Y j omega al cuadrado, vamos a ver, es
este número, que es 1, menos omega. Y menos omega al cuadrado es este de acá. Y 1 al cuadrado es este de acá. Aquí estamos usando esta propiedad. Veámosla a continuación. La voy a poner aquí abajito. ¿Para qué es? Para calcular la magnitud de un número complejo. A al cuadrado más b al cuadrado. Esto es la fórmula que utilicé ahí, que es la magnitud o el módulo de un número complejo, del número que está en rojo. Eso fue lo que hice acá. Y ahora sí, profe, muchas gracias. Bueno, eso fue lo que hice acá. Y ahora nos toca hacer el gráfico, que es súper sencillo. Es básicamente una constante. ¿Y cómo se grafica una constante? El eje X es omega. Y es una constante, nada más, así de sencillo. Una constante que pasa por un medio. ¿Qué fue lo que nos dio esto? $0.5. Ok, esta sería la gráfica, una gráfica muy sencilla. Y nos hace falta el tipo de filtro. ¿Qué tipo de filtro es este? Si tuviéramos un filtro, por ejemplo, que fuera aproximadamente así, digamos, no como este, sino así, nótese que este filtro es un filtro que deja pasar las frecuencias altas. Entonces a este le podemos llamar un filtro pasa altos, digamos si fuera así. Entonces, a este le podemos llamar pasa altos porque deja pasar las frecuencias altas con una mayor magnitud. Entonces, este es un pasa altos. Tenemos también el pasa bajos, que va a dejar pasar las frecuencias menores.
Tenemos también el que se denomina filtro paso banda, que solo deja pasar una banda o un rango de frecuencias. El resto las atenúa. Y este filtro que tienen acá, cómo cree que se llama? ¿Qué piensan ustedes? El del ejercicio. ¿Qué deja pasar? Profe, pasa banda. No, porque es constante en 0.5. Pasa abajo, ¿no? Pasa abajo no, porque pasa abajo es así. Y este es recto. Frecuencia, ¿no, profe? Este filtro se le llama pasa todos. Este es un filtro pasa todos. Pasa todo. Así se le dice. Entonces, ¿qué tipo de filtro es? Es un filtro pasa todo. Y ese sería el ejercicio que les traje el día de hoy. Solo vamos y un ejercicio parecido, muy parecido, viene en el examen. ¿Alguna Profesor, pregunta? entonces el examen va a constar de el serie y esto de la transformada. El examen va a ser igual, casi que muy parecido a, a la práctica. Ah, ok, que dejaste hoy. Correcto, va a ser idéntico. Profe, una Perfecto, gracias. consulta, Pero yo idéntico no no, entendí del bien todo. eso de la gráfica. Ah, es que digamos, esta gráfica que usted observa acá tiene, digamos, esta gráfica no es, esta gráfica deja pasar todo, digamos, es una función de transferencia. Entonces, si la entrada, sin importar el valor de la entrada, sin importar la frecuencia de la entrada, siempre la salida va a salir con un valor, la amplitud se va a multiplicar por 0.5. Entonces, simplemente deja pasar la señal, pero la atenúa. Sin embargo, en un filtro pasa altos, por debajo de una frecuencia, la salida es cero o muy cercano a cero. Y por arriba de otra frecuencia, deja pasar la señal. Entonces, nótese que en un filtro pasa altos, la salida va a depender de la frecuencia de la señal de entrada. Igual acá. Un filtro pasa bajos va a atenuar todas las señales menores, mayores a cierto valor. Y el filtro paso banda va a dejar pasar solamente una banda. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, supongamos que esta frecuencia de acá se llama frecuencia de corte. Y supongamos que la frecuencia de corte es igual a, digamos, 1 Hz. Entonces, si la frecuencia es menor a 1 Hz, por ejemplo, es 0.1, la salida es 0. Es decir, el voltaje de salida es 0. Si la frecuencia está por arriba de 1 Hz, la salida va a estar ampliada, pero la salida, digamos, no es 0. Entonces, es salida de un filtro paso altos. De forma similar para el paso bajo y paso banda.
Pero en este caso, nosotros hicimos la gráfica y nos dimos cuenta que sin importar la frecuencia, siempre se iba a dejar pasar 0.5, digamos, la mitad del voltaje de entrada. Por lo tanto, decimos que es un filtro pasa todo, porque todo lo deja pasar, sin importar la frecuencia. La frecuencia puede ser de 0, bueno, pues puede ser de 0, de hecho, puede ser de 1, de 2, pero todo va a pasar. A diferencia del filtro paso bajo y el filtro paso alto o el filtro paso banda, que atenúan la señal para ciertas frecuencias y dejan pasar otras frecuencias. No sé si eso le aclara o le explica mejor. Profe, eso lo dicta la monotonía del ejercicio que le plantean a uno, ¿verdad? Por ejemplo, ponga la diapositiva en la que sale planteado el ejercicio. Para ver. No, no, donde sale el enunciado. Aquí está, Por ejemplo, ahí le dicen que averigüe HW. correcto. HW, pero Entonces, esto es lo que está averiguando. es la magnitud de HW. HW es la función de transferencia, pero le están pidiendo la magnitud de la función de transferencia. Respecto a la frecuencia. Entonces, quiere decir que que importa la frecuencia, ¿verdad? Siempre va a ser un valor constante. Para este ejemplo en particular es así. Pero únicamente para este ejemplo. Puede que lo que les pongan en el examen sea muy diferente. Listo, profe. Gracias. Ok, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. La siguiente semana les estaría subiendo el examen que va a ser muy parecido al ejercicio de la práctica que se lo subió hoy. Y eso sería todo. Bueno, profe, gracias, bendiciones. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.